Is the Cuban government the Trump administration's next target, Mr. Secretary? Very quickly. Well, the Cuban government is a huge problem. Yeah, the Cuban government is a huge problem. First of all, so is that a yes? Cuba, but I don't think people fully appreciate. I think they're in a lot of trouble. Yes, I'm not going to talk to you about what our future steps are going to be and our policies are going to be right now in this regard, but I don't think it's any mystery that we are not big fans of the Cuban regime. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns. They've preyed on their own people. Their days are numbered. We're going to wake up one day, I hope in 26, in our backyard, we're going to have allies in these countries doing business with America, not narco-terrorist dictators killing Americans. Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas. Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia. No creo que pueda hacer más que entrar y destruir el lugar. Esto lo dijo Donald Trump hace tan solo unos días en una entrevista y a estas alturas sería estúpido soñar con que sus palabras no vayan a derivar en hechos. Pocos días después de dar estas declaraciones, lanzó amenazas a través de su boletín oficial, Truth Social, al gobierno cubano, en mayúsculas. No habrá más petróleo o dinero venezolano yendo a Cuba. Cero. Les sugiero fuertemente que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Y acto seguido respondió a un usuario en la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, debería ser presidente de Cuba con un suena bien para mí. Desde antes de que Estados Unidos bombardeara a Venezuela y secuestrara a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, la administración Trump no paró de reiterar que su estrategia en el Caribe seguiría siendo de presión total. La posibilidad de que Marco Rubio pueda desempeñar un papel central en el futuro político de Cuba refuerza la idea, nada disimulada, de que Washington busca redibujar el mapa de poder en el Caribe y en el resto de América Latina y que para ello no escatimará en ejercer toda la presión económica, energética y militar que sea necesaria. Vaya que está todo escrito y publicado en la nueva doctrina de seguridad nacional. No se trata precisamente de ningún secreto de Estado. En la base América Latina llevamos meses hablando sobre el acoso de la administración Trump y en particular de Marco Rubio contra México, Colombia, Brasil, Venezuela y por supuesto Cuba, que creemos que es la próxima en la lista estadounidense de crímenes a cometer. Si bien muchos conocemos a Marco Rubio desde hace años por sus ideas que tienen que ver con presionar y amenazar a todo país latinoamericano con ambiciones progresistas o soberanistas, con Cuba el secretario del Departamento de Estado tiene algo que seguramente es personal. Lo contábamos hace unos meses en un programa dedicado concretamente a Marco Rubio. Les recomiendo encarecidamente que lo vean. Hijo de inmigrantes cubanos, senador por Florida, toda una estrella de los círculos latinos anticastristas recalcitrantes de Miami, ha defendido el intervencionismo estadounidense en el exterior siempre que ha tenido la oportunidad. El papel de Rubio en la agresiva política estadounidense en América Latina es estelar. En 2019 viajó a Cúcuta a hacer campaña en favor de la intervención estadounidense en Venezuela, publicó en sus redes sociales la foto del cadáver de Gaddafi augurando la misma suerte a Maduro y una vez subido al pedestal de la política exterior de Washington hace unos meses, endureció al extremo las presiones contra Cuba. Es como si estuviera convencido de que luego de 6 décadas de intentos fracasados, ahora sí puede lograr lo que siempre han anhelado tanto él como la gente como él. ¿Podrán? Determinación no parece faltarles y están maniobrando en un mundo con la mirada puesta en otros lados. Hoy en la base América Latina volvemos a hablar de Cuba y hablamos concretamente de las amenazas de Estados Unidos a la isla. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina.
No habrá más petróleo ni dinero venezolano yendo a Cuba. Cuba pende de un hilo. Llevan unas semanitas con amenazas directas al gobierno y al pueblo cubano. Marco Teruggi, ¿qué nos traes y qué consecuencias puede tener todo esto? Bueno, vamos a analizar las nuevas amenazas de Trump, amenazas que ahora uno ve bajo el prisma de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, y desmontar el axioma que sostienen desde Estados Unidos, que dice que Venezuela es la que permite que siga Cuba económicamente y que por lo tanto si cae Venezuela cae Cuba, porque económicamente ya no es sostenible ni políticamente tampoco. Lo vamos a desmontar, explicar punto por punto acá en esta sección de datos para entender lo que pasa y sobre todo lo que puede pasar, que eso es lo más importante. Siempre decimos anticiparnos. Estefanía, compañera, entiendo que has explorado la construcción de un marco mediático para una nueva intervención, ¿no? Así es, Ina, hemos hablado ya en mi sección de Cuéntamelo Todo y Exagera sobre este ecosistema mediático de personas cubanas que viven en Miami. Hoy les traigo uno en particular muy importante y también cómo evitan decirle a esto un llamado a la intervención y mejor le llaman, no sé, como pronóstico de algo que se avecina. Y hoy, para analizar estas amenazas y lo que se viene, nos acompañará desde Uruguay el periodista cubano-uruguayo, amigo de la base América Latina, Leandro Grille. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Donald Trump vive sus horas doradas de intervencionista en América Latina. Tiene en la cárcel de Nueva York a su principal botín de guerra, Nicolás Maduro, y postea en sus redes sociales que es el presidente interino de Venezuela, además de presidente de los Estados Unidos. Sí, como suena, eso posteó el domingo en la noche como parte de su delirium imperial, que está más, pero más grande que nunca. Y en sus ínfulas de ser rey de todos nosotros y nosotras, tiene una lista de objetivos políticos, y en la cima de esa lista está el país que ambicionaron todos los presidentes de Estados Unidos desde 1959, Cuba. Sí, la isla situada a solo 145 kilómetros de la Florida, la isla de la Revolución de los Barbudos, que va de La Habana hasta Santiago, la que resistió década tras década. Y Trump lo dejó claro este domingo al postear una amenaza directa contra la isla, una amenaza que nos sorprendió y ratificó que está en una cruzada para recuperar todo el control de América Latina y el Caribe, y en ese camino Cuba es el objetivo simbólico más importante en este momento. Ina, si te parece, veamos primero la amenaza como tal y desde ahí analizamos los posibles escenarios. Bien, veamos la amenaza, sí, o lo que es un llamado de Trump al gobierno cubano a rendirse, a deponer las armas y entregarse, porque de eso se trató el mensaje, básicamente, que amenazó con que a partir de ahora no habrá más petróleo ni dinero para Cuba procedente de Venezuela. Les sugiero firmemente que hagan un trato antes de que sea demasiado tarde, escribió Trump en mayúsculas con su tono ya habitual de malandro de Washington. Y claro, en el mensaje habla como si ahora fuera él quien decidiera sobre el destino del petróleo venezolano, algo que no es así o que por lo menos está en plena pulseada. Pero antes de ver eso, vayamos al axioma analítico de Donald Trump y de sus asesores cubanos de Florida, que es que Cuba depende económicamente de Venezuela. Sí, es un viejo axioma o un imaginario que domina en algunos sectores en Estados Unidos, que la economía de la isla depende enteramente del apoyo de Venezuela, esencialmente del petróleo. Ergo, si Venezuela deja de apoyar económicamente a Cuba, entonces la economía cubana colapsa, y del colapso al cambio de régimen, pues ya queda solo un pasito. Pero empecemos por debatir esta matriz económica, Marco, porque tienes datos sobre esto, ¿no? Bien, empecemos con los datos económicos. Lo primero es, presupongamos por un momento que si efectivamente Venezuela, bajo la amenaza de Trump, dejara de enviar petróleo a Cuba, no sería la primera vez que algo similar pasara. Ya en 2019, por ejemplo, el gobierno cubano anunciaba medidas de emergencia ante la crisis económica, una crisis energética, en un contexto donde las importaciones desde Venezuela estaban a la baja, petroleras me
refiero, debido a su crisis de producción petrolera. Recordemos que Venezuela llegó a producir un mínimo de 300.000 barriles diarios en 2020, mientras que ahora está en 1 millón de barriles, para entender lo que fue esa caída hace solo unos años atrás. Entonces tenemos por un lado que si hipotéticamente se cortara el flujo petrolero procedente de Venezuela, no sería la primera vez que sucediera. Luego existe otro tema central que es cerrado en ese análisis de Cuba depende de Venezuela, y es que si seguimos con el tema del petróleo, la isla no solo lo importa desde su aliado venezolano. Cuba importa petróleo también desde otros países y en particular desde México. De hecho, el medio Financial Times publicó una nota con un título amenazante: México arriesga la ira de Donald Trump con los envíos de petróleo cubano. Está de moda amenazar a través de titulares en estos tiempos, al parecer. Totalmente. Y según el Financial Times, México superó a Venezuela para convertirse en el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025, dice el medio, con un 44% del total de las importaciones de la isla. Supongamos que sea cierto, quiere decir que casi la mitad del petróleo de la isla viene ahora de México, razón por la cual Trump también amenaza como lo hace a México. Y sí, todo tiene que ver con todo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema petrolero con Cuba la semana pasada, justamente a partir de esta nota del Financial Times. Presidenta, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, indica una nota financiera de Estados Unidos. ¿Las cifras del gobierno de México respaldan esta información? Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. Qué burdos y qué evidentes son con su narrativa de querer hacer exactamente lo mismo con México que hicieron con Venezuela. Pero aclaremos dos cosas elementales que nunca está de más repetir. México tiene todo el derecho del mundo de venderle petróleo a Cuba o a quien quiera según sus criterios. Y Cuba tiene todo el derecho del mundo de comprarle petróleo a México o a quien quiera. Pero bueno, como dicen por ahí, el derecho salió del chat. Y lo cierto es que Estados Unidos quiere imponer por la fuerza con quién puede comerciar cada país. Sí, eso del gendarme del mundo que tanto le gusta a Estados Unidos y que en el caso de Cuba intenta aplicarle desde hace 65 años con un bloqueo ilegal condenado cada año por la mayoría de las Naciones Unidas. Y un dato más para desmentir eso de que Cuba depende de Venezuela, que es el acercamiento entre La Habana y Beijing. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel estuvo en septiembre del 2025 en China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping, plantearon que las relaciones estaban en su mejor momento, cita, y acordaron ampliar cooperación en áreas de economía, finanzas o inversiones. Ahí China planteó también que apoya la inserción efectiva de Cuba como parte de los BRICS, con las posibilidades de cooperación con el nuevo Banco de Desarrollo, ese que preside la brasileña Dilma Rousseff. Qué importante sería en esta situación, digo, que los países de los BRICS pudieran apoyar económicamente a Cuba, que es parte del bloque. Y no solo económicamente, sino también diplomáticamente, porque estos momentos son también una prueba de fuego para el bloque liderado por Rusia, China y Brasil en América Latina. Veremos qué sucede, aunque por el momento parece que pueden existir respaldos, cooperaciones, pero a la hora de la verdad, cuando se define la partida, cada quien cuenta con sus propias fuerzas. Es una de las grandes lecciones de lo que acaba de pasar en Venezuela. En efecto, una de las varias lecciones del 3 de enero. Y sigamos con Cuba y el axioma de Estados Unidos. Decíamos, el cálculo de Trump y sus socios de Miami, es decir, el propio secretario de Estado Marco Rubio y varios congresistas republicanos y demócratas, es que no solamente un cierre de exportaciones de Venezuela a Cuba provocaría el colapso económico de la isla, sino que de allí vendría casi automáticamente un regime change,
Exchange, una suerte de efecto dominó vendido como propaganda para justificar ahora un corte de envío de petróleo desde Caracas. Pero ese axioma de la relación crisis económica, cambio de régimen, acaba de ser puesto en duda en un informe, no de la izquierda, no del gobierno cubano, sino, adivinen por quién, un informe de la CIA. Supongo que lo vieron. Sí, fue publicado por la agencia Reuters, donde afirma que las evaluaciones más recientes de la CIA no fueron concluyentes sobre si el empeoramiento de la economía desestabilizaría el gobierno de Cuba, según personas familiarizadas con la inteligencia. Claro, decíamos la semana pasada que siempre hay que tener cautela con las fuentes de algunas agencias, pero es particularmente gráfico que en medio de esta situación haya sido publicado este informe secreto, poniendo paños fríos al cálculo de que Cuba está por caer. Existe además un debate que tiene ya varios años en Estados Unidos, que es la utilidad o no de los bloqueos económicos, ya que estos en términos generales no producen cambios de régimen y al contrario, impulsa migraciones, muchas de las cuales llegan a Estados Unidos, y profundiza la relación entre países afectados con un consecuente acercamiento a China o a Rusia, por ejemplo, sin hablar, claro, de los impactos humanos en términos de daño a la población. Pero bueno, esos argumentos, en particular el ultimito, son secundarios o inexistentes para quienes están al mando de las decisiones en la Casa Blanca y están dispuestos a intentar agudizar al máximo la crisis de la isla, o sea, la vida de la gente. De hecho, este año Estados Unidos ya tomó varias medidas para incrementar el bloqueo contra Cuba, como volver a declararlo Estado patrocinador del terrorismo con todo lo que eso conlleva, o redoblar la persecución a las misiones médicas de Cuba en el mundo. Y veamos ahora varios puntos más respecto a esta amenaza directa lanzada por Donald Trump a Cuba este domingo. Se pronunciaron varios dirigentes de la isla, empezando por el presidente Díaz-Canel, que recordó que, abro comillas, Cuba es una nación libre, independiente y soberana y nadie nos dicta qué hacer. Otra nación libre, independiente y soberana en el continente, inconcebible para Trump y su doctrina Monroe. Y Díaz-Canel recordó que quienes culpan a la revolución de las severas carencias económicas que padece la isla deberían callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema de Estados Unidos. Y un dato más, agrego, el presidente dijo este lunes que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio, y que, abro comillas, siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual. Y agreguemos algunos datos más respecto a Cuba y el impacto por lo ocurrido en Venezuela. Primero, que si bien Cuba no depende de Venezuela, sí existe una relación muy estrecha que lleva años desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, para ser más precisos, una relación expresada en colaboraciones en materia de salud, que fue fundamental en la pandemia, de profesionales de diferentes áreas, de petróleo, efectivamente, o en materia de seguridad. Y esto último quedó muy claro con lo que pasó el 3 de enero, donde 32 de los cerca de 100 caídos en Venezuela eran cubanos, y a ellos les rindieron homenaje la semana pasada con el canciller Bruno Rodríguez a la cabeza. Viene Cuba a rendir emocionado homenaje a los combatientes venezolanos caídos en combate en defensa de la revolución bolivariana y chavista y de la sagrada patria venezolana. A expresar emocionado tributo a los combatientes cubanos que en desigual combate enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la patria venezolana y protegían al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. A esas reacciones podríamos agregar otro tema muy importante, como fue y es la relación política entre los gobiernos como motor de varios procesos de integración en el continente. Difícilmente se pueda entender el ciclo político del no al ALCA en el 2005 y el mecanismo como el ALBA o la CELAC sin ese corazón geopolítico que fue La Habana-Caracas. Ahora,
Vamos a volver al tema del petróleo, porque decíamos que en la amenaza está implícita una afirmación, y es que Trump es ahora quien decide sobre el petróleo venezolano desde su producción hasta su comercialización. Esto es parte de su relato desde el 3 de enero, un relato con el cual busca instalar la idea de que ya el objetivo fue cumplido en Venezuela, ya que él tendría ahora el manejo del gobierno. Y el gobierno de Venezuela salió justamente al cruce de la afirmación con un comunicado donde afirmó que, abro comillas, la República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional al libre ejercicio y la autodeterminación y la soberanía nacional. Ergo, del comunicado se desprende que seguirán las relaciones con Cuba porque Venezuela es quien dicta su política energética y su política exterior y no la Casa Blanca como quiere mostrar Trump. Entonces tenemos que Trump dice que tomó control del gobierno venezolano y tenemos que Venezuela afirma lógicamente que controla su propio gobierno y orientación política. Parte de la respuesta a lo que efectivamente sucede está en el margen de negociación que tiene Venezuela en estos momentos luego del secuestro presidencial. Un secuestro que le significó haber quedado en una posición de vulnerabilidad militar ante un gobierno estadounidense justamente dispuesto a utilizar la fuerza militar. ¿Cuánto puede maniobrar entonces el gobierno venezolano en este primer momento post-impacto y con una pistola en la sien? Es interesante plantearlo en momento o en etapas, sino como algo lineal o definitivo, porque ahora la iniciativa sí quedó del lado de Trump debido a su éxito militar con el secuestro, mientras que Caracas se recompone en todo sentido, militarmente, políticamente, en la propia base social que viene movilizándose desde hace una semana como intento de demostración de fuerza, recomposición y dominio callejero. Y a su vez desde Venezuela se sabe que cortar los lazos con los aliados como China o debilitar esos aliados como La Habana es hacerse aún más vulnerable ante Trump y por ende tener menos fuerza a la hora de sentarse con el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí está la negociación entre lo que exige Trump y lo que puede hacer Caracas. A su vez, algunos medios como The Economist plantean que el acuerdo impuesto por Trump a Venezuela ya estaría en marcha, el petrolero, y eso significaría que los pagos de las exportaciones del petróleo de Venezuela irían, abro comillas, una cuenta de depósito en garantía en un gran banco estadounidense y desde allí, de esa cuenta, entre el 20 y el 30% del dinero se transferiría en dólares al Estado venezolano y otra parte del efectivo del depósito en garantía cubriría los gastos de PDVSA, o sea, sería Estados Unidos y desde allí, desde donde se reenviaría una parte solamente del dinero del petróleo venezolano. Eso es efectivamente así, va a ser así, aún es parte de la nebulosa que rodea la situación actual. Volvamos al tema Cuba, si les parece. En esa negociación bajo amenaza entra justamente la exportación petrolera a Cuba procedente de Venezuela, que Trump ya anuncia que terminó. Tampoco está de más repetir que entre lo que dice Trump y la realidad hay en general bastante distancia, como vimos por ejemplo el viernes pasado cuando Donald Trump reunió a grandes empresas petroleras para realizar un acuerdo de inversión en Venezuela y en el caso de ExxonMobil, por ejemplo, la principal empresa petrolera estadounidense planteó que es inviable invertir en Venezuela en las actuales condiciones. Claro, la pregunta es si ExxonMobil está presionando para tener mejores condiciones por parte de Donald Trump o si está directamente empujando para que se realice el cambio de régimen en Venezuela. ¿Cuánto río revuelto con piedras y misiles y cuántas operaciones? Veremos. En todo caso, no es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos anuncia la inminencia de la caída de Cuba, la inviabilidad de su modelo mientras hace todo lo posible para estrangular económicamente a la isla, su gente y el gobierno. Pero sí, y acá reside el gran cambio, es la primera vez que Estados Unidos hizo lo que hizo en Venezuela y eso modificó las reglas del juego. Para Venezuela, claro, pero también para el continente. Por último, que ¿existe un gran desgaste en Cuba? Sin dudas. ¿Pero que existen reservas para resistir? También. Nada, pero nada está dicho en este siglo XXI de regreso imperial garrote en mano. Muchas gracias, Marco. Hemos venido a rendir un justo homenaje de hombres y mujeres nobles cuya vida fue arrebatada en un vil ataque, como ha dicho el canciller Bruno, desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo. El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima
de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Estefanía Veloz, buenas tardes, ¿qué nos traes? Buenas tardes, vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Después de las amenazas de la administración Trump a Cuba esta semana, ayer un medio de comunicación publicó un programa especial sobre Cuba. Ah, suena nuestra competencia. Bueno, nosotras ya habíamos hecho uno antes, por cierto, pero dinos qué medio fue este. Bueno, Ina, es uno de los que hemos ya hablado aquí varias veces. Se llama Radio Martí. Y para no hacerles el cuento largo, vamos a escuchar cómo inicia este programazo especial sobre Cuba, realizado en una estación de radio en Miami con un fondo azul de estrellas rojas y blancas. Va a ser el presidente Trump. Lo que me da a mí optimismo es que está enfocado en Cuba. Ha mencionado Cuba, casi todos los días menciona Cuba. Y eso es algo diferente de cualquier otro presidente. También tenemos un secretario de Estado que sí es hijo de cubano-americano, es cubano. Es un orgullo de nosotros aquí en Miami tener a Marco Rubio como secretario de Estado. Y él está muy claro en lo que tiene que suceder y lo que tiene que pasar en Cuba. Así que tienen amigos aquí, el pueblo cubano, para su libertad. Y que Dios lo bendiga a todos y esperamos que pronto vamos a tener una Cuba libre. Muchísimas gracias, congresista Carlos Jiménez, por estar con nosotros, por estas palabras al pueblo cubano aquí en esta transmisión en vivo que estamos realizando en Martí Noticias. Entonces el programa comienza con un mensaje entusiasta por parte del congresista republicano Carlos Jiménez, también de origen cubano como Marco Rubio, del que dice estar muy orgulloso del origen. Esperamos que pronto vamos a tener una Cuba libre. Y hay algo profundamente irónico en que este medio se llame Radio Martí, porque José Martí fue el héroe de la independencia cubana que, como algunos recordarán, como Marco, que es fan de la poesía, Martí escribió en 1895, poco antes de morir, lo que decía: viví en el monstruo y le conozco las entrañas y mi onda es la de David. Pero claro, el monstruo al que se refería era Estados Unidos. Que el gobierno de Estados Unidos haya bautizado su operación de propaganda contra Cuba con el nombre del hombre que advirtió precisamente contra la injerencia estadounidense en la isla es, digamos, una ironía histórica bastante gruesa. Exactamente, pero vamos a lo concreto, porque Radio Martí no es una estación de radio cualquiera, no es un medio privado ni un proyecto independiente. Fue fundada por una iniciativa en la era de Reagan, cuya misión era promover la democracia y el libre flujo de información, o más bien la información que ellos querían transmitir hacia los cubanos en la isla en ese momento. Es una operación mediática del gobierno federal de Estados Unidos financiada con impuestos estadounidenses, administrada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales. Tiene su sede en Miami, Florida, opera con aproximadamente 100 empleados y un presupuesto de también aproximadamente 10 millones de dólares anuales, más o menos. Y por cierto, se emite las 24 horas del día y transmite desde Miami hacia Cuba en onda corta, que es lo que permite comunicaciones a muy larga distancia, incluso intercontinentales. De hecho, siendo una radio tan trumpista, les dará risa saber este dato. El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que le recortaba presupuesto y que ordenó el desmantelamiento de esta agencia que les mencionaba, la agencia matriz de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con el fin de recortar estos gastos del gobierno federal. O sea que cuando escuchamos a Carlos Jiménez en Radio Martí diciendo esperamos que pronto vamos a tener una Cuba libre, estamos escuchando a un congresista estadounidense hablando en un medio del gobierno estadounidense financiado con dinero público estadounidense, transmitiendo hacia otro país soberano un mensaje sobre cómo debería cambiar el gobierno de ese país. Pero antes de continuar, vamos a escuchar los momentos más interesantes de esta cobertura de Radio Martí, de este programa, como les decía, especial sobre Cuba. Recordemos que el régimen cubano hoy mira a México como su
salvavidas. Una vez que Venezuela se hunde, ellos quieren repetir en México el modelo que utilizaron con Hugo Chávez de ir cooptando las diferentes instituciones mexicanas y obtener recursos, en este caso recursos de petróleo y también otros negocios que tienen con México. La prensa mexicana ha estado reportando que hay varios asesores cubanos alrededor de Claudia Sheinbaum y que le están exigiendo a Claudia Sheinbaum que aumente el número de barriles de petróleo que envía a la dictadura cubana. Acabamos de escuchar que durante este programa especial en Radio Martí le dedicaron tiempo a decir que México es el salvavidas de Cuba, ya que se hundió Venezuela. Suena como un guiño. El mensaje por su parte es claro: si necesitas seguir ahorcando a Cuba, volteen a ver a México o amenazar. Decir eso no es cualquier cosa, Estefanía. No es cualquier cosa y, como decíamos, son muy burdos. Ahí está empezando la narrativa de que México es como Venezuela. Pero vamos a ver más, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, porque esta cobertura fue muy larga. Pidieron dónde estaban los recibos de los pagos y ellos están acostumbrados a esto, a pagar con matones, a pagar con esclavos médicos, a pagar, y sabemos que dentro de ese personal médico siempre va personal de la seguridad, y ya está bueno. El mundo no está dispuesto a que regímenes como estos vengan a gobernar por la fuerza ni por la intimidación. Es que inclusive usaban al mismo personal médico deportivo como agentes ideológicos los fines de semana. Escuchamos a la mítica periodista de Radio Mambí. Por cierto, un segundo de silencio para Radio Mambí, que hace un mes que dejó de transmitirse. Ahí está. Ya pasó el segundo. Como les decía, escuchábamos a Ninosca Pérez decir que Cuba e Irán son lo mismo. Digo, no venía en el video, pero sí en la transmisión. Y además, lo que sí escucharon fue que dijo: se acercan ya los vientos de libertad y que ya basta de imponer por la fuerza las visiones del gobierno. Pero parece que no le queda claro que el país que está bombardeando a otros países y que está usando la fuerza es otro. Y además, también en algún momento comparó el apagón masivo de Irán con el de Venezuela del día de los bombardeos y del secuestro de Maduro. Claro, sin mencionar que el apagón en Venezuela fue ocasionado por Trump, como él mismo lo había mencionado ya. Nada de lo que puedan decir en esta radio sorprende, porque agregaría también que fue fundada a instancias de un hombre llamado Jorge Mas Canosa. Mas Canosa era un empresario cubano-americano multimillonario que había llegado a Miami en 1960 después de huir de Cuba. Participó en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Después fundó la Cuban American National Foundation, que se convirtió en uno de los grupos de lobby más poderosos de Washington, modelado según AIPAC, el lobby pro-Israel. Reagan nombró a Mas Canosa presidente del comité asesor que supervisa Radio Martí, y Mas Canosa ocupó ese cargo bajo 3 presidentes consecutivos: Reagan, Bush padre y Clinton. Y a todo esto, ¿cuánto dinero ha recibido Radio Martí en total? Marco, tira unos datos. Más datos. Según la Universidad Americana de Washington, el Congreso de Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente más de unos módicos 660 millones de dólares. 660 millones de dólares para financiar Radio y TV Martí desde su creación hasta el 2015. 660 millones de dólares de impuestos estadounidenses invertidos en una operación mediática dirigida contra un país con apenas 10 millones de habitantes. Entonces, queda claro que Radio Martí es como un martillo ideológico que diferentes administraciones quieren usar para golpear en diferentes direcciones. Y ahora, después de la captura del secuestro de Nicolás Maduro, pues lo están usando para golpear hacia Cuba. Y ese es el contexto en el que tenemos que entender la cobertura mediática de esta semana sobre la conversación alrededor de Cuba, porque no estamos hablando solo de medios privados que deciden encuadrar una noticia, pero sí los hay y también se los traigo. El New York Post publicó una nota sobre las declaraciones del senador Lindsey Graham, el que vieron al principio del programa. El titular dice: Lindsey Graham predice que los días de la dictadura cubana están contados tras la caída de Maduro. Predice, ¿cómo que predice? Como si Graham fuera un adivino leyendo una bola de cristal.
titular lo dice así tal cual, predice. Pero vamos a recordar lo que sí dijo textualmente Graham para que no digan que somos nosotras las que inventamos, porque la misma nota del New York Post lo cita textualmente. Marco, ¿podrías leerla? Abro comillas, solo esperen a ver qué pasa con Cuba. Cuba es una dictadura comunista que ha matado a sacerdotes y monjas. Se han aprovechado de su propio pueblo, sus días están contados. Traducido, esperen y verán lo que pasa con Cuba. Cuba es una dictadura comunista que ha matado a sacerdotes y monjes. Se han aprovechado de su propio pueblo, sus días están contados, dijo el senador Lindsey Graham. Sus días están contados. No es una predicción. Si alguien te dice tus días están contados, no está adivinando tu futuro, te está amenazando. Y la nota del New York Post agrega que Graham ha pedido durante años una acción militar estadounidense en Venezuela en respuesta a la presencia de fuerzas de seguridad cubanas en ese país. Y cita de hecho una entrevista de Graham en el 2019 donde dijo: no estamos ocupando Venezuela, pero si Maduro se niega a irse y los cubanos siguen usando el aparato militar para apoyarlo, es de interés de seguridad nacional de Estados Unidos hacer en Venezuela lo que Reagan hizo en Granada. ¿A qué se refiere? Graham se refiere a la invasión de Granada de 1983. Marco, eres un entusiasta de la historia, cuéntanos. Totalmente, porque hay que tener memoria. Fue cuando Reagan invadió ese país con 6.000 tropas estadounidenses. La operación de 8 días derrocó al gobierno y expulsó a las fuerzas militares cubanas y soviéticas. Vaya referencia bélica. Graham lleva años pidiendo públicamente que Estados Unidos invada países latinoamericanos donde haya presencia cubana, cita precedentes históricos de invasiones, dice que los días de Cuba están contados y el New York Post titula que Graham predice algo. Graham no es ningún brujo ni un meteorólogo, es un senador que viajaba en el Air Force One junto al presidente cuando hizo estas declaraciones. No está prediciendo nada, está anunciando, está amenazando, está revelando lo que Estados Unidos planea hacer, básicamente. Y aquí está la diferencia entre informar y encuadrar. El verbo predice te hace pensar que Graham es un analista, pues más o menos haciendo un pronóstico. Pero ¿por qué no decir textual que es una amenaza? Porque esto haría que el lector o la lectora entendiera que Graham, uno de los senadores más influyentes en política exterior, está anunciando las intenciones de su gobierno. El mismo hecho y dos encuadres completamente distintos. Es como si alguien entrara a tu casa con un bate de béisbol, lo recargara sobre la ventana y dijera: esta ventana debe romperse. Y entonces un medio titular a hombre predice que la ventana se romperá. Interesante, ¿verdad? Pero hablemos de otro medio fundado por cubanos, Cibercuba, que tituló: Lindsey Graham celebra la caída de Maduro y advierte: esperen por Cuba, sus días están contados. Aquí ya usaron el verbo advierte, que está en un punto medio entre predice y amenaza. Pero lo interesante es lo que sigue en el artículo. Cibercuba describe a Graham como una de las voces más influyentes de la facción de la línea dura del Partido Republicano en asuntos de seguridad nacional. Y recuerda que Graham en el 2019 fue uno de los primeros en proponer públicamente una intervención quirúrgica contra el régimen, como le llama él, de Maduro, afirmando que Estados Unidos debería acelerar el fin del narcoestado venezolano. Toda esta información está en el artículo, pero el titular sigue diciendo advierte en lugar de amenaza. O sea, incluso cuando el artículo contiene información que demuestra que Graham lleva años pidiendo intervenciones militares, el titular pues suaviza el mensajito con el verbo advierte. Y esta semana Cibercuba, un medio que ha confirmado públicamente su ubicación en Valencia, España, en diversas ocasiones, publicó que lograron récords históricos en su audiencia. Su página de Facebook, dice la nota, alcanzó 425 millones de visualizaciones en solo 7 días, un aumento, dice la nota, de 87% respecto a la semana anterior, según el mismo medio. Y dice textualmente que la razón de esto es que el contenido de mayor impacto fue relacionado con las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio y los reportes sobre el personal militar cubano involucrado en operaciones en Venezuela y sobre todo también los anuncios de Donald Trump desde la Casa Blanca. O sea, que el contenido que más audiencia le generó fue amplificar las declaraciones de funcionarios estadounidenses contra Cuba y su gobierno. Y te dice mucho de qué tipo de medio es este. Y no solo eso, Cibercuba publicó un artículo de opinión titulado ¿Prepara la administración de Trump un giro radical hacia Cuba?
Ojo a este cambio de tendencia. Ya no se le dice invadir países ni ese famoso cambio de régimen, regime change. Se le dice giro radical, donde un columnista escribe que el colapso del régimen cubano parece un escenario cada vez más inminente y que Graham describió a Cuba como la cabeza de la serpiente del autoritarismo en América Latina. Esta historia ya la escuchamos y me suena muy familiar a los programas que hicimos sobre Venezuela. Decirle a esto la cabeza de la serpiente es la metáfora, no es accidental, es un lenguaje completamente bélico que implica que hay que cortar la cabeza para matar al cuerpo. Y el artículo de Cibercuba agrega algo muy importante. Dice que la muerte de 32 agentes cubanos en Venezuela no solo mina años de negociación del régimen de La Habana, sino que proporciona a Washington evidencia concreta de la militarización en relación entre ambos países. Pero observen cómo encuadran esto, porque no le llaman asesinato a los 32 personas que murieron en el ataque militar estadounidense. El foco está en que Cuba fue descubierta con los militares en Venezuela. Y este patrón se repite en medios latinoamericanos que producen el encuadre de los medios de Miami. El periódico argentino La Nación publicó el 1 de enero un artículo titulado "Tras la captura de Maduro, ahora Trump acorrala a Cuba en el momento de mayor debilidad del castrismo". Acorralar, la palabra predispone al lector, no dice amenaza ni presiona, dice acorrala, como si Cuba fuera un animal que está a punto de ser cazado y Estados Unidos, claro, sería el cazador que hace su trabajo. Soberanía ninguna. Y Fox News, para hablar sobre el tema, publicó una entrevista con el exalcalde de Miami, Francis Suárez, titulada "Exalcalde de Miami explica lo que debe pasar en Cuba después de que Trump predice que la nación isleña caerá". Otra vez el verbo predice, bueno, si lo dice el presidente de Estados Unidos, ¿qué predicción es? Es una decisión tomada. Y Suárez dice en la entrevista: "Como le dijo el secretario de Estado, yo no sería presidente de Cuba ni ningún funcionario cubano durmiendo bien por la noche sabiendo lo que acabo de ver en Venezuela". El exalcalde de Miami diciendo que los funcionarios cubanos no deberían dormir bien por la noche. Eso es una amenaza velada presentada como un comentario sin más, un comentario casual, una cita inocente durante una entrevista hecha para hablar sobre Cuba. Y Suárez, les traigo este dato, en el artículo agrega algo muy interesante. "Nunca he estado en Cuba, nunca he visto Cuba. Creo que para muchos habitantes de Miami van a aprovechar la oportunidad si hay una transición democrática en Cuba para ir a verla". En fin, entonces tenemos todo un ecosistema. Tenemos Radio Martí, financiada por el gobierno estadounidense, congresistas cubanoamericanos que aparecen en Radio Martí y en medios de Miami anunciando planes contra Cuba. Medios de Miami que amplifican estas declaraciones y logran récords de audiencia, y medios latinoamericanos que reproducen el encuadre usando verbos como predice o acorrala en lugar de lo que es, que lo llamen como lo que es, una amenaza. Y la respuesta del gobierno cubano a todas estas amenazas apenas aparece en la cobertura mediática, apenas. Exactamente, las amenazas de funcionarios estadounidenses sí merecen titulares y las respuestas del gobierno amenazado se mencionan así como brevemente, si acaso, en el cuerpo del artículo. Y así se va construyendo un encuadre donde la única narrativa que circula ampliamente es la narrativa de que Cuba está a punto de caer, que es inevitable, es cuestión de tiempo. No se presenta como una política que puede ser cuestionada o que no debería suceder. Se presenta como una predicción que simplemente va a ocurrir. Esto ya pasó con Venezuela. Casi como un pronóstico del clima. Hoy, temperatura, intervención. Exactamente, Marco, como si fuera el clima. Eso pues no es periodismo informativo, es la construcción de un sentido común que prepara al público para aceptar lo que venga después. Y resumiendo todo esto, lo que tenemos no es información, lo que tenemos es la construcción de un consenso para la próxima intervención estadounidense. Gracias, Estefanía. Situación entre Washington y La Habana, ¿y qué es la diferencia con otros picos de tensión histórica? Bueno, la diferencia es que la crisis interna en Cuba es la más grave de toda nuestra historia. No solamente es la más grave de las últimas 7 décadas. Es la peor crisis que ha vivido el pueblo cubano desde que llegaron los españoles a las costas de nuestra isla, de nuestra nación. Eso por un lado. Por el otro, tenemos una administración estadounidense que se ha tomado muy en serio combatir los peligros a la libertad, a la democracia, a la economía de libre mercado y a la seguridad estadounidense.
Estamos ante una administración que sabe que el régimen cubano, el régimen venezolano, el ruso, el chino, el coreano del norte, los ayatolás de Irán son enemigos jurados que odian de manera enfermiza a los Estados Unidos. Y es obvio que tienen que tomar medidas. Y demostraron el sábado antepasado que las medidas van muy en serio. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Cuando terminemos esta sección, la deuda de Estados Unidos se habrá incrementado en $30 millones, a razón de 1 millón cada 20 segundos. Mañana a esta misma hora, la suba ya será de $4.320 millones. Eso es lo que crece en solo 24 horas. En un año, al ritmo actual, la suba será este número, más de $1,5 billones. ¿A cuento de qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con Cuba, Venezuela y las amenazas a medio mundo? El crecimiento de la deuda es uno de los motores detrás de la proliferación de guerras que Donald Trump ofrece al mundo en nombre de la paz. Busca ganar en el plano militar lo que no puede sostener en el plano económico. La fuerza militar está siendo usada como un instrumento al servicio de sostener al dólar. La guerra es la amenaza a la que se enfrentan los países que buscan diversificar las monedas en las que se realiza su comercio exterior. Rusia, Irán y Venezuela son 3 aliados de China y exportadores de petróleo por fuera del dólar. Los 3 están sancionados y son atacados de manera simultánea por estas horas. Si miramos al pasado, tenemos más antecedentes. Irak fue invadido tras adoptar el euro para sus exportaciones de petróleo. La misma suerte corrió Libia, que además proponía crear una moneda panafricana sostenida en las reservas de oro. Volvamos a la deuda y vamos a recorrer todo el camino que nos lleva de la deuda a la guerra, pasando por el petróleo. La deuda actual ya supera el 124% del PIB, el nivel más alto desde el pico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia entre los dos momentos es que durante la Segunda Guerra Mundial el motivo del endeudamiento fueron gastos transitorios, se acabaron con la propia guerra. La deuda actual obedece a gasto estructural, incluyendo partidas que son difíciles de recortar. En esa categoría entran la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. Y claro, pasar la motosierra por ahí puede tener un costo político alto, muy alto, además de ético y social, y enfrentar resistencias en el Congreso. Por detrás de estas partidas, las dos más importantes son los intereses de la deuda, que por primera vez en la historia han superado al gasto militar. El incremento de la deuda de Estados Unidos es una constante de las últimas décadas. Lo nuevo en este 2026 es que se está formando una tormenta perfecta. Es un territorio árido, pero veámoslo con un poco más de detalle. Los $38 billones de deuda pagan una tasa de interés promedio del 3,38%. Hace 3 años esa tasa era la mitad, 1,6%. La deuda se está haciendo cada vez más cara. Durante este año se renuevan 10 billones. Vence deuda vieja, que tenía un rendimiento más barato, y se renovará por deuda nueva, que es mucho más cara. Los intereses aumentan y la deuda tiende a espiralizarse. Algunos de los bonos que vencen en este 2026 se van a renovar a un valor 3 o 4 veces más alto. ¿Y dónde se encuentra esa deuda? La mayoría, cerca de un 75%, que está dentro de Estados Unidos en manos de fondos especulativos, bancos tenedores particulares o la propia Reserva Federal. Otra porción, algo menos del 25%, está en el extranjero, incluyendo bancos centrales. En la actualidad, los principales tenedores extranjeros son los bancos de Japón, Gran Bretaña, China, y eso es en ese orden. China lleva años deshaciéndose de los bonos del Tesoro. Desde su pico ya redujo su tenencia a la mitad. Por su parte, Japón en los últimos meses se deshizo de bonos norteamericanos para destinar recursos a saldar sus propios problemas económicos. La contracara de este movimiento desdolarizador es lo que está ocurriendo en el oro. Los bancos centrales del mundo, sobre todo los que se encuentran en la órbita de los BRICS y sus aliados, se deshacen de los dólares y compran oro para respaldar a sus propias monedas. Este movimiento llevó a que el oro se encuentre en valores récord.
¿Qué consecuencia tiene para Estados Unidos este movimiento? La baja en la demanda de dólares y de bonos del Tesoro sube el costo de la deuda. El Tesoro tiene que ofrecer tasas más altas para atraer compradores. Si esa tasa ya es alta y representa un riesgo, ¿qué ocurriría si sigue subiendo? Se incrementa el riesgo de que el dólar se debilite. ¿Y cuál es la forma de evitarlo entonces? Bueno, sostener alta la demanda de dólares en el mundo. ¿Y cómo se sostiene esa demanda alta? La columna vertebral desde la ruptura del patrón oro es el petrodólar, el comercio de la mercancía más importante de los siglos XX y XXI, el petróleo, se debe realizar en dólares. Esa es la fuerza que impulsa a Donald Trump hacia la multiplicación de guerras en nombre de la paz. La necesidad de mantener alta la demanda de dólares. Los ataques se dirigen a los países que implementan políticas soberanas en detrimento del dólar, básicamente. Estados Unidos intenta alambrar Latinoamérica y mantenerla bajo su yugo mediante la fuerza militar, porque en términos puramente económicos el continente tiende a salir de su órbita. En el caso de las amenazas contra Cuba, su valor no pasa tanto por lo económico como por lo simbólico. Es un mensaje para todos los demás países. El tiempo de la soberanía se terminó y comienza la era del imperio. Y la gran batalla de nuestro tiempo se juega en dos tableros simultáneos. Estados Unidos lleva la disputa al plano militar porque cree que es donde tiene posibilidades de prevalecer, y por su parte China pretende mantenerla en el plano económico porque es donde se encuentra más fuerte y donde su rival está claramente más débil. Y esto también explica el atractivo de China para otros países. Ambos necesitan grandes cantidades de materias primas. Las restricciones presupuestarias que tiene Estados Unidos hacen que no tenga mucho para ofrecer más que llevarse los recursos naturales a punta de pistola. El reverso de esa moneda es China, que ofrece financiamiento y grandes inversiones. El peso de la deuda y su gasto militar impiden a Washington renovar su propia infraestructura que tiene décadas de atraso, mientras que China se da el lujo de construir sus propias redes a escala mundial. Es debilidad y no fortaleza lo que llevó a Estados Unidos a ser lo que es, una superpotencia reconvertida en una banda de secuestradores de alcance global que pide un rescate en petróleo a cambio de la cabeza del secuestrado. Las dirigencias europeas y la mitad de las dirigencias latinoamericanas que están impulsando un alineamiento irrestricto con Estados Unidos nos están invitando a esta nueva geopolítica del síndrome de Estocolmo. Ama a tu secuestrador y disfruta de tu secuestro. How about BRICS? You know, the BRICS states are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, oh, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff, and we don't want your goods, we don't want to partake. And the BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC states lately. But he said that wasn't much we could do about it. There was a lot. It took once, and literally, they said, sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I said, no, they're not. They said, yes, they are. So they said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business with them. And that includes China. And all of a sudden they went to the BRIC states and they said, could I ask you, how do you feel about that? I have no comment on this. I don't know what you're even talking about. It was an amazing turnaround. No, we're not playing games. Y hoy nos acompaña en la mesa de análisis el periodista uruguayo más cubano y el periodista cubano más uruguayo, amigo de la base América Latina, Leandro Grille. Leandro, muchísimas gracias nuevamente por estar en la base. Un placer verte siempre por aquí. Hola Ina, ¿cómo te va? También es un placer para mí verte. Ya dentro de poco nos reencontraremos además en Macondo. Ojalá que en circunstancias mejores, porque los tiempos que corren son verdaderamente trágicos, al menos esa es mi opinión, y bueno, nos toca esta etapa. Leandro,
llevan a razón de 3-4 veces por semana amenazando a Cuba, tanto Donald Trump como distintos miembros de su administración, particularmente Marco Rubio. A estas alturas, después del ataque contra Venezuela, después del secuestro de Nicolás Maduro, ¿crees que nos deberíamos tomarlas más en serio esas amenazas? ¿Crees que son capaces de atacar la isla? Bueno, sí, creo que hay que tomar en serio las amenazas, pero además hay que tomar en serio las acciones que ya está llevando adelante Estados Unidos desde hace un tiempo, bueno, desde hace mucho tiempo de manera agravada. Durante este gobierno de Donald Trump, la situación de persecución de las cuentas de la economía cubana, los productos que puedan llegar a Cuba, especialmente el petróleo, ha sido constante y bueno, eso se ha agravado en los últimos meses, desde que comenzó el bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela. Recuerdan que incautaron varios tanqueros, algunos de ellos presumiblemente iban a Cuba. En Cuba hay una situación de déficit energético muy importante, lo ha habido durante los últimos tiempos, no es de hoy, pero naturalmente esto está provocado fundamentalmente por las medidas de Estados Unidos que afectan a toda la economía cubana y además ahora por la incautación directa de estos barcos petroleros. Es cierto que México proporciona petróleo y probablemente sea la que estaba proporcionando más, pero bueno, ahora Estados Unidos ha dicho que se acabó el ingreso de petróleo venezolano a Cuba. Eso no responde necesariamente a las decisiones del gobierno actual venezolano, el que está encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero es evidente que Estados Unidos incauta barcos tanques, o sea que impide en los hechos que ese petróleo, si algún petróleo se dirige a Cuba, llegue. Entonces, primero, las medidas. Ya esas son preocupantes, enormemente preocupantes, porque la situación en Cuba es muy compleja por estas medidas económicas de asfixia total. Y además las amenazas también hay que tomarlas en serio porque hay un grupo muy poderoso dentro del gobierno de Donald Trump, que es el grupo, digamos, de cubano-americano de la Florida, de Miami, en particular algunos de sus dirigentes o representantes más duros, como es el caso de Marco Rubio, que tienen un poder inmenso dentro del gobierno de esta administración republicana. De hecho es el secretario de Estado de Donald Trump y al que Donald Trump parece haberle delegado Cuba, ¿no? Incluso llegó a afirmar hace pocas horas que lo veía bien como presidente de Cuba a una persona como Marco Rubio, que es básicamente un representante de la ultraderecha cubano-americana, la última de Miami. Entonces sí, son situaciones muy complejas. No sé si el escenario que ellos están previendo es de una incursión militar. En este momento es muy difícil de saber, además, porque Estados Unidos parece haber abierto flancos en todos lados. Además de la incursión en Venezuela para secuestrar al presidente, tiene amenaza permanente, hay una amenaza permanente sobre Irán, donde está desplazando aparentemente medios, aviación, medios militares. Tiene también esta amenaza o decisión de quedarse con Groenlandia, incluso analizando planes militares. Entonces, yo creo que lo que dice Donald Trump, por más que parezca una locura, siempre hay un riesgo real de que intente llevarlo adelante, porque creo que es una persona que tiene una ambición de poder y no tiene ningún tipo de escrúpulos. Lo hace incluso dentro de los Estados Unidos con la acción del ICE, esta especie de Gestapo persiguiendo a los inmigrantes. No creo que él tenga un límite y esta acción en Venezuela además lo debe haber envalentonado. Entonces el riesgo es real. El riesgo es real y bueno, basta ver lo que ha sucedido en las últimas semanas como para darse cuenta de que el riesgo es real. Leandro, gracias por estar en la base América Latina. ¿Cómo ves la correlación de fuerzas en Cuba? ¿Qué se puede esperar por parte del gobierno, por parte de la sociedad cubana ante este redoble de amenazas, con este nivel también de ya golpe económico que viene sufriendo la isla? ¿Cómo ves la posición desde el otro lado frente a este Trump? Bueno, no sé bien, Marco. Primero, hola Marquito, también me da mucho gusto hablar contigo.
No sé bien cómo analizar el fenómeno de la correlación interna en Cuba. Nosotros tenemos que observar, en el caso cubano, primero que hay una población cubana que sobre todo tiene base en Miami, no solo en Miami, pero fundamentalmente, que podríamos ser muy de derecha, muy contrarrevolucionaria, que al igual que mostraron algunos sectores venezolanos, estarían dispuestos a aceptar que bombardearan Cuba, festejarlo. Eso existe, no es toda la migración cubana, ni por casualidad, pero eso existe. Adentro de Cuba, y yo lo que anticipo y lo que observo es una gran preocupación, la situación es muy de asfixia económica, y además si hubiese un ataque militar de los Estados Unidos en Cuba, se tendría, por supuesto, consecuencias humanitarias desastrosas, catastróficas, como cualquier ataque militar de una superpotencia a un país. Pensemos para dimensionarlo, observemos la asimetría, la cercanía y la fuerza militar de Israel sobre Gaza. ¿Es capaz Israel de cambiar la correlación interna en Gaza? No, pero es capaz de llevar adelante un genocidio como el que vimos. Bueno, los Estados Unidos pueden agredir militarmente y eso tener consecuencias dramáticas, indudablemente sangrientas, lo que no significa que tengan la posibilidad en el terreno de derrotar, así como en un suspiro, a una revolución que tiene más de 6 décadas y que va a defenderse con los aprestos, las posibilidades que tenga, tanto militares como, en todos los terrenos. Gente dispuesta a defender a Cuba, sí, la inmensa mayoría de la población cubana va a estar dispuesta a defender la soberanía nacional en caso de una agresión, pero esperemos que una agresión no se produzca. Ahora, ¿cómo afecta eso la correlación? Bueno, no, lamentablemente, o sea, es un escenario que ni siquiera puedo ver en este momento. Pienso que si Estados Unidos realmente se propone una agresión militar, bueno, va a tener un costo alto desde el punto de vista militar para los Estados Unidos, pero sabemos en la capacidad de daño que puede generar una superpotencia en cualquier país, y más en un país chico, en un país latinoamericano que además está sobrebloqueado, ¿no? Asfixiado económicamente, energéticamente, en fin. Lo que va a encontrar es una gran resistencia poblacional porque la población revolucionaria es mayoritaria. Leandro, gusto en saludarte como siempre. ¿Cómo estás viendo la región? Si tuvieras que hacer una evaluación general de cómo está atendiendo Latinoamérica todo lo que sucede, cómo se están preparando los países, ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo ves la reacción de los diferentes mandatarios y mandataria? Bueno, hay una parte de la región que se ha volcado muy a la derecha, es el caso de Argentina, es un caso como emblemático, pero no solo Argentina, está la situación en Ecuador, en Perú, el nuevo gobierno boliviano, que no las tiene nada fácil, pero que se ha alineado rápidamente con los Estados Unidos, y eso es notorio y no notable. Ahora, hay otra parte de la región, claramente Brasil, México, Colombia, que plantean diferentes grados de resistencia a este planteo imperial, y cada uno afronta la situación además como puede. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo conversaciones con Donald Trump, ha sido amenazado México en los últimos días también de acciones militares dentro del territorio mexicano. Por supuesto, eso ha sido respondido con firmeza por el gobierno de México, por la doctora Sheinbaum, pero eso también ha existido. Colombia ha tenido, el presidente Gustavo Petro, que también ha sido amenazado, aparentemente tendrá una reunión con Trump en las próximas semanas. Brasil demostró rápidamente un reflejo de solidaridad con Venezuela luego del ataque, incluso se ha visto que aviones que Brasil ha enviado socorro o productos, sobre todo médicos, insumos médicos, a partir de la situación que se da en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro, porque además también fueron destruidos en los bombardeos galpones donde había sobre todo material para hacer diálisis y otros medicamentos. Yo he visto eso, una respuesta solidaria, pero una situación que creo yo genera un gran desconcierto, porque no es fácil manejar una situación con una persona como Donald Trump, que es capaz de tuitear que ahora él es el presidente de México, de
Venezuela, o decir que va a invadir, va a hacer acciones militares en territorio mexicano, o acusar a Colombia de ser tener un narcoestado, decir que va a o sea, todo es como permanente esto, sistemático, y hay una doctrina nueva de los Estados Unidos, una doctrina aprobada hace pocas semanas, donde dicen que ellos, es el neo-monroísmo, esto que llaman doctrina Monroe, de considerar que América Latina es un patio de ellos y que van a imponerse a sangre y fuego sin ningún tipo de escrúpulos, sin pensar en el derecho internacional, a punta de pistola, utilizando el ejército más poderoso del mundo y, por cierto, naturalmente el más poderoso de nuestro hemisferio. Entonces, ¿cómo responde? Bueno, veo esos esfuerzos aislados, no veo todavía una gran concertación de los gobiernos y un cierto desconcierto ante una situación que es realmente imprevisible y grave y amenazante, no solo para Venezuela, a donde secuestraron al presidente y a la esposa Cilia Flores, sino también, o para Cuba, el que están diciendo que prácticamente los van a asfixiar y que negocien mientras tengan tiempo, más o menos ese es el planteo de Trump, sino para el resto de los países. Lo hemos visto, vimos cómo actuó en Panamá cuando empezó el gobierno, cómo actuó en las elecciones de Honduras, cómo actuó en las elecciones de medio término en Argentina, donde básicamente financió en 2 semanas, puso una enorme cantidad de dinero para que Milei ganara las elecciones. O sea, la acción de Estados Unidos está siendo verdaderamente agresiva y la respuesta de la región es todavía muy limitada ante una situación que claramente nadie sabe cómo manejar muy bien. Leandro Grille, muchas gracias por tu análisis. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo. Bueno, un abrazo muy fuerte también para vos, Ina, para Estefanía y para Marquito Teruggi y para todos los seguidores de la base América Latina. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Ya somos más de 600,000 personas esta comunidad. Vamos a por 1 millón, a ver si lo logramos en este 2026. También les dejamos el QR en pantalla que les lleva a nuestra página de Canal Red para que se hagan socias y socios de nuestro humilde medio. Es muy importante en estos tiempos apoyar el periodismo independiente y también si prefieren escuchar el programa y no vernos en YouTube, pueden hacerlo escaneando este otro QR que les dejamos y que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y mañana a las 7 horas chilanga nos vemos aquí mismo. Hasta pronto.